Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models. Te doy la bienvenida al tutorial de armado de la ballena azul. Este modelo que ves acá está en escala 1:35. Antes de empezar es importante mencionar que debes tratar el material con cuidado. Fue diseñado anatómicamente preciso, por lo cual tiene ensambles bastante pequeños y es importante que sujetes las piezas lo más cerca que puedas de cada ensamble para evitar hacer torsión o efecto de palanca sobre las piezas. También es muy importante que sigas el orden de ensamblado recomendado en las plantillas, ya que ese orden ha sido establecido después de varias pruebas en las que se vio cuál es el mejor orden para armar el modelo. Si te encuentras el caso de que no quiere entrar algún ensamble, lija solo un poco, no abuses con la lija, porque después entonces puede pasar que necesites pegamento para que las piezas queden fijas en su lugar. Es importante para esto que tomes en cuenta si al momento de armar el modelo estás en estación de invierno o verano, o si hace frío o hay mucha humedad. Tanto el frío como la humedad van a hacer que la madera se hinche un poco. Entonces, si este es el caso, si vas a armar el modelo con un clima frío o húmedo, usa menos todavía la lija. Evita usarla porque cuando llegue el calor o el verano, la madera se seca y se contrae un poco y puede que las piezas queden flojas. En las plantillas vas a ver que algunas piezas están resaltadas con color rojo. Esto es para indicarte que esas piezas son especialmente frágiles. En este video tutorial te daré todos los detalles y los consejos para que la puedas armar de la mejor forma posible. Lo primero será abrir el empaque retirando las etiquetas. Incluye una pequeña herramienta para facilitar la extracción de algunas piezas. Acá te hablamos un poco del material, de cómo preservarlo, sus diferentes cambios en las diferentes estaciones, ya sea invierno, verano, también por la humedad. Las instrucciones son complementarias, ya que las plantillas, las hojas de las plantillas te indican cómo armar el modelo. Tienen toda una numeración, te dice cuáles piezas van por delante, por detrás, cuál es la parte delantera y trasera de las piezas. Y estas instrucciones son complementarias, ¿sí? Para decirte algunas piezas específicas, cómo deberías colocarlas, dónde puedes presionar y dónde no. Así que comencemos. Bien, acá tenemos las plantillas A1, A2, B1, B2 y así sucesivamente. También tenemos las plantillas impresas en esta presentación con toda la numeración que hay que seguir, el orden alfanumérico, comenzando por el número 1 de la plantilla A1. Es importante tener en cuenta que estas piezas que están acá de la plantilla A1, estas de la plantilla B1 y esta de la plantilla B2, hay que colocarlas después de ensamblar los pasos 1 y 2 de la plantilla C y D. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante tener eso en cuenta. A1 y A2 son espejos de B1 y B2. Acá tenemos la plantilla A1 y A2. Puedes verlas como una sola plantilla. Y las tenemos acá en esta hoja. A1 y A2. Y vamos a comenzar por el número 1 de la letra A. El número 1 lo tenemos acá. Es 1 con 1. Esta es toda la columna de la ballena. Así que comencemos con eso. En la plantilla E encontrarás estas pequeñas piezas circulares que te serán muy útiles para presionar y poder armar el modelo de manera más segura y cómoda. Como ves, las piezas de la ballena son bastante largas. Por supuesto, te sugerimos evitar torcerlas de esta forma, porque aparte de ser largas, son delgadas y además tienen estos orificios. Así que todo eso ha debilitado un poco el material. Así que
Como ves, aunque tiene flexibilidad, no te recomendamos hacer esta clase de movimientos de maniobra porque pones en riesgo la pieza. Procede a instalarla exactamente como nosotros te vamos a mostrar ahora. Ya hemos extraído las dos piezas y vamos a colocar uno con uno. Presenta la pieza en su lugar donde va. Ahí. Y con esta pieza presionas hacia abajo. Deberá quedarte así, al ras. El número 2 lo tenemos acá y acá. Sigue siendo la misma columna de la ballena. Extraemos la pieza, que es esta que está acá. Y de la misma forma, como colocamos el 1, vamos a colocar el número 2. La presentamos. Y presionamos. Perfecto. Veamos cuál es el número 3. Y acá mismo en la plantilla A1 está el número 3 y 4, que van en estos orificios de acá, en estas ranuras 3 y 4. Coloquémoslas. Siempre haz presión sobre una superficie plana. Ya colocamos una y vamos a colocar la otra, la 4. La presentas ahí en la ranura y haces presión sobre una superficie plana y perpendicular a la superficie. Ya hemos colocado las dos primeras piezas. Bien, ya hemos colocado los pasos 3 y 4. Como vemos el 5, en el 5 va a atravesar la plantilla A, que sería este costado izquierdo del que estamos armando ahora, y la plantilla C, que va a ser una parte central de la columna. Al igual que, por ejemplo, la 41 va a atravesar AC y va a llegar hasta B. Esto es para mantener juntas las tres piezas. Entonces, por el momento no vamos a colocar la 5, sino que vamos a colocar la 6, 7, 8, 9 y 10. Es importante ver que, aunque acá está la 5, la 6 no está sino hasta acá. Es decir, que es esta ranura que tenemos acá en el segundo tramo de la columna. Este es el primer tramo, segundo y tercer tramo. Estos tres, 1, 2, 3. Y el 6 está acá. La primera ranura del segundo tramo. Vamos a colocarla. Así, es muy simple. Siempre perpendicular sobre una superficie plana y hacer la fuerza sobre la zona de ensamble de forma perpendicular. Es decir, en este sentido. Evitar intentar hacer que la pieza entre torcida. Coloquemos las que faltan. Acá después de la 7 nos saltamos estos dos, viene la 8 acá atrás. La 41 sería esta de acá. Ya hemos colocado las vértebras del costado izquierdo, exceptuando por supuesto todas las que están acá. Y ahora vamos a colocar las costillas. En realidad A1 y A2 podemos verlas como una sola plantilla. Todas estas costillas que están acá van a lo largo de la columna, que es esta. El primer grupo de costillas es este que está acá y se colocan directamente en la columna. Esta sería la 11 y va la ranura 11 que está acá. ¿Qué sería esta?
presentamos y la introducimos con un pequeño juego. Y de la misma manera vamos a colocar las que faltan, de la 11 a la 16. Ya hemos colocado esas costillas. Ahora viene el segundo juego de costillas, que consta de dos piezas, que son el proceso de la vértebra y la costilla que va en ella. Es importante que sigas este orden, porque estas piezas que sostienen la costilla, el ensamble es bastante pequeño. Y si colocas primero el proceso, después cuando vayas a colocar la vértebra puedes dañar esas piezas. Entonces primero colocas 17 con 17 y después la costilla completa en la columna. Y de la misma forma con cada una. Después de colocarla acá, ahora es momento de insertarla en estas pequeñas ranuras. Asegúrate de sujetarla bien cerca de la zona de ensamble, no por acá, porque le puedes hacer efecto de palanca y aparte puedes dañar la zona de ensamble, este pequeño diente. Entonces sujétala bien cerca de la zona de ensamble. Eso es todo, hasta que llegue al tope. Y de la misma forma vamos a insertar todas las demás. Primero insertando la costilla en el proceso y después el conjunto en la columna. El ensamble 14 es muy importante, ya que va a ayudar a que la costilla se mantenga en su lugar aun cuando tenga el peso de la escápula y el miembro. Entonces la colocas en su sitio y la insertas. Cuando hayas completado el armado de las plantillas A1 y A2, vas a tener el conjunto completo del costado izquierdo. Y en cuanto a B1 y B2, vas a tener el conjunto espejo, que sería el costado derecho, exceptuando las piezas que no hemos colocado todavía. Acá tenemos la plantilla C. Luce de esta manera. Y acá podemos encontrar la pieza central de la columna y también las escápulas y los miembros anteriores de la ballena. Como habrás notado, acá esta plantilla tiene una coloración roja en algunas piezas. Y eso se explica acá en la plantilla A1, que indica que esas piezas pueden ser frágiles, así que debes tratarlas con sumo cuidado. Acá tenemos el número 1. Número 1 que va con la plantilla D, que va aquí con la plantilla D. Entonces tenemos que el número 1 de la plantilla C va con el número 1 de la plantilla D. Acá se usa el mismo principio, se presentan las dos piezas y con ayuda de estas piezas circulares presionamos hasta que estén al ras, así. Tenemos el número 2. El número 2 lo tenemos acá, aquí y aquí, que sí es de la misma plantilla. Y esto sería la parte
delantera de la columna vertebral de la ballena. Y una vez que completes los pasos 1 y 2 de las plantillas C y D, vas a tener toda la pieza central de la columna. Y ahora sí es momento de colocar todas las vértebras que faltan. En las instrucciones nos indican todas estas piezas, que son las que van a unir los tres conjuntos A1, A2, B1, B2 y C. Estas son las vértebras que nos van a permitir unir los tres conjuntos. Sería la 5, 40, 41 y 42 de A1. Y tenemos también la 39, 41, 42 de B1 y la 14 de B2. Entonces, lo que habrá que hacer es, primero, cuadrar las dos piezas, la del costado izquierdo y la pieza central. Te puedes guiar por este extremo de acá, alinearlos, ¿verdad? Y ahora a través de esta ranura que está acá, tiene que pasar la vértebra 5. Así que primero la introducimos acá, por la izquierda. En realidad en esta pieza va a entrar muy fácilmente. Y es en esta en la que se va a ajustar más. Así. Y presionas hasta que esté al tope acá. Igual la vas a ver por acá y además no debe quedar espacio entre las dos piezas. Ahí. Ahora colocamos el otro costado. Igual lo alineamos acá adelante, que los tres queden alineados de esta forma. Y vamos a colocar la 14 en esta ranura. Igual ella va a pasar muy fácil por acá y en la ranura de la pieza de la plantilla C, la pieza central, es donde va a entrar con más firmeza. Ahí. Tiene dos funciones, tanto sujetarse de la pieza central como sostener la costilla que luego va a tener la escápula. De la misma forma vamos a proceder con las que faltan, con la 39, la 40. Acá podemos ver cómo se separarían si no tuvieran esas piezas. Ya acá está todo bien compacto. Seguimos con la 41. De ambos lados. Y por último, estas vértebras de acá. Esta una y luego la otra. Perfecto, ya está todo el conjunto del cuerpo principal completo. Acá tenemos A1, A2, B1, B2 y una parte de C. Ahora en la plantilla C nos quedan las escápulas y los brazos. Vamos a colocarlos. Y en la parte posterior, superior de las instrucciones nos indican cómo colocar las plantillas. También en la hoja de la plantilla podemos ver que las escápulas tienen dos agujeros y en ambos el ensamble es por la parte posterior de esta cara, es por atrás. Primero va 8 con 8, con mucho cuidado. El color rojo nos indica que estas piezas pueden ser frágiles, no hay que hacerle fuerza. Sin embargo, este es el ensamble, vamos a ver cómo colocarlo. Es importante que sitúes la pieza en el centro de la ranura, ya vamos a ver por qué. Así que queda un espacio
en ambos lados del ensamble. Y también que sea perpendicular, no así, ni tampoco inclinado para ningún lado, totalmente perpendicular. Trata de que sea 90 grados en todos los ángulos. Y puedes presionar justo detrás del ensamble y acá en la ranura. Y comienzas a ingresarla poco a poco, haciendo un pequeño juego, siempre sujetando muy cerca de la zona de ensamble. Y ya vas a sentir acá, vas a sentir en el dedo cómo esta pieza sobresale. Ahora, está justo en el medio para poder hacer esta maniobra. Esta maniobra que está acá, que es girarla en este sentido. Ahora está totalmente perpendicular a este ángulo y hay que girarla un poco. Entonces, sujetas acá y acá para girarla un poco. Mira. Así. Lo suficiente como para que toque el borde de la ranura acá y también el diente, el borde de la ranura por este lado. Así. De esta forma. Va a quedar medio semi inclinada. Evita girarla así. Tiene que ser sujetando ahí donde está indicado en las instrucciones y donde te estamos recomendando en este video. De la misma forma vamos a colocar la otra escápula. Ya la colocamos y ahora viene el giro. Perfecto. Ahí se sale un poco. Ahí. Ahora es momento de montar las escápulas en las costillas. Acá sigue estas instrucciones que te indican que debes presionar justamente en el área de ensamble, tanto acá como en la costilla, es decir, detrás, este es el diente, detrás del diente, por acá y acá. Entonces, la posicionamos, la presentamos de la misma forma en el medio del ensamble y hacemos presión. Y por último, debemos girarla levemente así, para que se incline, que siga la línea de las costillas y además para que termine de inclinar el brazo en este sentido. Y hacemos lo mismo de el otro costado. Ya están colocadas las dos escápulas, inclinadas lo más que se puede así, y ahora sí tiene una forma más natural. Veamos qué sigue. Acá tenemos la plantilla D y esto corresponde a las piezas centrales del cráneo. Veamos cómo se colocan. Comenzamos con la pieza central, acá el 4, que es la que tenemos acá. Es importante que no pierdas la orientación de cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera de esta pieza. En la parte delantera, hacia el frente, es un poco más angosta que atrás. Si la moviste o algo, es fácil, simplemente vuelve a colocarla en la plantilla para asegurarte de cuál es la parte frontal, que es la de arriba. Entonces la extraes y de esta misma forma, esta es la parte frontal del cráneo. Acá se inserta la columna y la insertamos en su lugar. Ahí, para que quede al ras por ambos lados. Paso 5 lo tenemos acá. Es insertar esta pequeña pieza en este orificio. Como la flecha es recta, la vamos a insertar por la cara más oscura, por esta misma cara de la pieza. Si la flecha fuera curva, tendría que insertarse por acá, pero como es recta, va por acá. Listo, veamos cuál es el paso 6. El paso 6 es el mismo paso 5, pero el costado derecho. Este es L de left, izquierda, y esta es R de right, derecha. Acá te dice la parte posterior, la parte frontal, y vamos a insertar esta pieza.
El paso 7 lo tenemos acá, 7 y 8, que van acá, 7 y 8. Son los costados del cráneo. Entonces colocamos 7, costado izquierdo. Si se sale un poco de este lado, simplemente presiona nuevamente ahí con la pieza circular para que la lleves otra vez a su sitio. Y 8. Esta es la parte central del cráneo. Acá tenemos los pasos 9 y 10, que son estas dos piezas. Ahora, para continuar armando el cráneo, tenemos las plantillas F y G, que a simple vista vas a notar también que son espejo una de la otra. Este sería el costado izquierdo y esta sería el costado derecho. Veamos cómo se arma F, y G va a ser de la misma forma que F, solo que en espejo. Armemos la plantilla F. Es esta que tenemos acá. Todas estas piezas que tienen estos cortes, esos cortes están hechos para que la pieza se curve, pero evita hacer este tipo de maniobras de curvar las piezas con tus manos, y en su lugar espera que se curven cuando instales las piezas que le dan su forma. El número 1 lo tenemos acá, esta pequeña pieza. Notarás que tiene un ángulo, tiene que estar así como una V, de esta forma. Aquí, y lo instalas. Estas piezas son bastante pequeñas. No te preocupes en llevarla hasta el final ahora, porque va a ser muy incómodo. Va a ser mucho más fácil cuando coloques la pieza que va acá y puedas presionar y hacer pinza a las dos. Y ahí ella va a entrar tanto en esta pieza como en la que va acá, simultáneamente. Tenemos el número 2, 3, que son estas dos piezas que están acá y van insertadas respectivamente en sus agujeros. Acá igual, no te preocupes en llevarlas hasta el final, porque cuando coloquemos esta pieza va a ser mucho más fácil para ti. Ahora vamos a instalar el 4, que es esta pequeña pieza de acá. Debes alinear estas, así. Presentarlas aquí y acá. Y recuerda hacer presión solamente en la zona de ensamble. Evita hacer presión desde acá porque puedes partir la pieza, o desde acá. Es directamente en la zona de ensamble. Vamos cuál es el número 5. Esta pequeña pieza que tenemos acá, que es precisamente la que va a ayudar a que esta pieza se curve. Acá tenemos el número 6. Esta pequeña pieza entra por arriba en esta pieza rosa, en esta pieza con color rosa, y por detrás de esta. Quiere decir que esta va
encima de esta. Ahora esta va encima, de esta forma. Y continuamos. Ya ensamblamos 6, 7. Y ahora vamos con el número 8. 8, 9 y 10, que son estos, 9 y 10. Nuevamente esta pieza se curva, pero deja que la curve el ensamble. Primero es 9 y después 10. 9. Acá te puedes ayudar con esta pieza para insertarla. Y 10. Ahora 11, esto va acá, en el de abajo. Fíjate que rosa con el rosado que está acá, azul. Y de último va el 12 que va encima de las dos. Tenemos en este orificio de acá. Y 12. Haz presión desde acá. Este sujetar acá es para ayudar a guiar la pieza, pero la fuerza hazla cerca de la zona de ensamble. De nuevo, si presionas acá, esto está haciendo palanca sobre la pieza y se puede partir acá, que es más delgada. Una vez que entre, ponla al ras con esta pieza. De esta forma. Ahora vamos con el número 13, que es este que está acá. Con 13, es esta pieza grande que tenemos acá. Y va ahí. Ahora, acá en las instrucciones complementarias, vemos cómo nos indican que esta es el borde de la pieza, acá señalado en azul. Debes alinearlo con esta parte de acá, que sería como la ceja, la parte superior de la cuenca orbital. Entonces simplemente la bajas un poco para que quede a ese nivel. Ahora vamos con el número 14, que sirve insertar esta pieza aquí. Esto lo colocas acá de esta manera. Y ahora vamos con el paso número 15, que sería colocar estas dos en las primeras piezas que habíamos colocado, las dos pequeñas que todavía no están insertadas por completo. Las presentamos y despreocúpate de esta pieza, porque esta que está acá abajo la va a curvar. Concéntrate en los ensambles. Ahí ya están presentados y comienzas a presionar justo en la zona de ensamble. Como ves, ya la pieza se curvó. Ahora vamos con el ensamble 16, que es este diente que está acá, se inserta acá, de esta forma. Y por último tenemos el ensamble 17, que es este orificio que tenemos ahí. 17. La flecha curva indica que va por la parte posterior, por la parte clara de la pieza. En este caso se trata de DL. DL es esta que está acá, 17L. Entonces quiere decir que esta pieza, tanto esta como esta, tienen que entrar aquí y aquí. Puedes alternar, hacer presión así con uno, de esta forma.
hasta que veas que no hay espacio entre las piezas. Este es el costado izquierdo del cráneo y vamos a armar el costado derecho, que sería la plantilla G, de la misma manera. Ha llegado el momento de ensamblar las mandíbulas. En las plantillas impresas se nos indica que pueden ser frágiles. Estas piezas pueden ser frágiles. Y también en las instrucciones se nos indica dónde precisamente hacer presión y dónde no, precisamente por esta fragilidad de las piezas. Y también la forma de hacerlo, de esta forma. En primer lugar tenemos el número 1, que es esta pequeña pieza que va insertada por la parte posterior de la mandíbula, es decir, esta que está acá. Como puedes ver, esta pieza tiene muchos cortes para poder curvarse, pero evita curvarla, hacerle así con tus manos, ya que para eso va a servir esta pieza, que la va a curvar cuando la ensambles. Simplemente colócala en una superficie plana y coloca esta pieza en su lugar por la parte posterior. Así. En este momento no es necesario que la lleves hasta el final. Si no logras llevarla hasta el final, no importa porque va a llegar a su sitio más adelante en el ensamblaje. 2, 3, 4, 5. Entonces, estas piezas estaban tal cual en la plantilla, así. Entonces van así. Y tenemos 2. Es este diente de acá. La presentas y puedes hacer presión con tu dedo o con estas piezas. De esta forma. Así. La colocas así. Y presionas hacia abajo. Ya está insertado el 2. Viene el 3. Sería este diente de acá. Hacemos de la misma forma. Llevamos hasta el agujero, hasta la ranura. Y presionamos justo encima del diente. No acá ni acá, sino justo encima del diente que entra. Ya solo nos faltan 2. Ahora viene 4, que es el de atrás, y 5, el de adelante. Colocamos acá. Y presionamos. Y por último, el de adelante. Y presionamos. Bien, ya la pieza de la mandíbula está curvada. Veamos cuál es el siguiente paso. Bien, tenemos el paso 6 acá, que es esta pieza de acá. Traemos, va en el mismo sentido, la presentas acá adelante, que está al mismo nivel, así, y presionas con estas piezas. Perfecto, queda justo ahí y acá, en el borde. El paso 7 es este de acá. De esta manera. Deben quedar así, al ras. El paso 8 sería montar esta pieza acá. Quiere decir que estamos por acá. De la misma forma, como cuadramos aquí adelante, ahora vamos a cuadrar primero con la parte posterior. Así. La llevamos a su lugar. Y presionamos con esta pieza.
Perfecto. El paso 9 sería esta. Esta pieza también es bastante frágil. Tiene un sujetador adelante, un sujetador atrás y uno adelante. Así que presionamos ahí justamente. Y la extraemos. Esta pieza también es muy delicada. La colocamos, la presentamos así. Medimos que vaya a cuadrar bien adelante y acá atrás y buscamos la ranura, que entre en la ranura un poco. Y ahora sí, con estas dos piezas, una por un lado, otra por otro lado, y presionamos. Y de la misma forma acá, adelante, una y atrás. Ya hemos hecho el paso 11, 10 y 11. Ahora vendría el paso 12, que es este, el sujetador. Esta es la pieza que va a mantener a la mandíbula unida al cráneo. Como se nos indica acá, la flecha es curva, así que debe atravesar ambas piezas por la parte posterior, es decir, por acá. Insertamos y debe llegar hasta acá, hasta el borde. De la misma forma, vamos a ensamblar la mandíbula del costado derecho, que es exactamente igual, pero el espejo. Bien, ya hemos armado el costado derecho de la mandíbula. Acá están los dos. Solo falta colocar una pieza que une las dos mandíbulas. En la vida real las ballenas no tienen nada que una las mandíbulas ahí, más allá de tejidos y músculos. Pero por cuestión de funcionamiento del modelo sí fue necesario agregar esa pieza. Igual queda bastante oculta y bien disimulada. Es esta pieza que está acá, pequeña, es la que encuentras en la plantilla H, en la parte inferior, y corresponden a los números 13 y 25. Ahí se especifica que si la ves como forma de E también, la parte esta de acá es la parte frontal. Quiere decir que iría de esta manera acá. Y así queda la mandíbula de la ballena. Ahora solo resta instalarle las etiquetas e instalarla en su lugar y luego colocar todo el cráneo en el cuerpo. Ahora solo nos queda recortar los adhesivos para agregarlos al cráneo y darle una mejor apariencia. Para eso necesitaremos simplemente una tijera. Ya hemos recortado las piezas. Estas son las del costado izquierdo, la mandíbula, y estas son las partes del cráneo. La idea es que al final la ballena tenga este aspecto, esta apariencia. Entonces vamos a tapar toda esta parte, esta zona, y también las mandíbulas. Comencemos con las mandíbulas. Primero será extraer, separar el adhesivo de acá. Y ahora vamos a cuadrarlo con el extremo delantero acá, así. Ahí. Con el dedo índice vas a ir deslizando y con el dedo medio y el pulgar vas a ir cuadrando el adhesivo a lo largo de la mandíbula de la pieza, de esta forma. ¿Ves?
Perfecto. Puedes frotarla. De hecho, es bueno que la frotes así, de esta forma, para que el adhesivo pegue bien en toda la superficie. También puedes hacerlo con la parte superior de tu uña, o si tienes una tarjeta, pasarla así, con mucho cuidado de no dañar la pieza. Y ya está listo el adhesivo completamente pegado de la mandíbula. Veamos ahora cómo es el cráneo. Para el cráneo comenzaremos por esta parte, que es este adhesivo que está acá. Despegarlo del liner primero, muy lentamente, con cuidado porque tiene estas partes acá ya recortadas. Y de la misma forma vamos a hacer que coincida con el extremo delantero. Y acá nos vamos a guiar por toda esta línea superior. Esa es la que nos va a ayudar a posicionar el adhesivo en la pieza. Justo ahí. Y ahora nos guiamos por esta línea superior, por esta de acá. Entonces lo cuadramos ahí, por toda esa línea. Así. Ahí. Entonces pegas en esa parte, así, y luego vas pegando, vas frotando de esta forma para que vaya pegando a lo largo de toda la superficie. Trata de no darle con la punta de la uña, sino solo con el dedo. Solo con el dedo, o en todo caso con esta parte plana de la uña. Pero simplemente frotar, 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 hasta que llegue a esta parte de acá, este borde. Y ahora acá lo presionas un poco para que llegue hasta aquí. Y la idea es que este borde de acá coincida con este de acá, que tape esta parte marrón de la madera. Quede así, de esta forma. Así que no tiene que ser el ángulo completo, casi el ángulo completo. Entonces lo pegas ahí en ese borde, acá. Ahí. Y luego presionas acá un poco y arriba también. Puedes ayudarte con esta herramienta. Bien. Ahora es momento de colocar este. Y acá nos vamos a guiar con esta línea de acá y esta de acá del modelo. La posicionamos justo ahí. Pegamos. Y comenzamos a frotar nuevamente, poco a poco, hasta que lleguemos a la parte interior del cráneo. Para esta parte te puedes ayudar con la herramienta, ¿sí? Para posicionarla justo donde va. Justo donde va ahí. Hace un poquito de presión. Cuidado de no romper el papel. Luego con la uña vas pegando. Tiene que pasar hasta allá, hasta dentro de ese volumen que está ahí. Y este borde de acá tiene que coincidir con este borde de arriba, así, de esta forma. Eso, acá no había llegado hasta el final. Y ahora acá.
plancha de acá, está en el borde. Y por último, intentas que pegue todo lo que queda ahí. Este es el aspecto que debería tener el modelo después, el cráneo, después de agregar las etiquetas. Ahora es momento de montar las mandíbulas y montar todo el cráneo en el modelo. Instalar las mandíbulas es realmente sencillo, simplemente hay que ingresar estas piezas en estos agujeros que están acá, acá, acá y acá. Simplemente las presentas de esta forma. Las insertas una de un lado y del otro lado. Para unir el cráneo al cuerpo será necesario armar la base, o ya sea que vas a colgar la ballena. Acá la vamos a colocar en la base. La base, esta es la plantilla E. Extraes estas piezas. Acá en las instrucciones nos especifican cuál es la parte frontal y cuál es la parte trasera de la base. Esta es la parte frontal y esta es la parte trasera. Es decir, que va así. Entonces, instalaremos primero la pieza frontal. Colocamos la pieza con la otra de la base, con la que corresponde. Presionamos. Y ahora es mucho más fuerte. La colocamos en su sitio, de esta manera. Y ahora colocamos la parte posterior. Acá es importante saber hacia qué sentido vas a colocar la ballena, ya que en este pequeño diente va esta placa con el nombre. Entonces, si la vas a colocar que se vea del costado derecho, entonces coloca el diente hacia ese costado. Nosotros la vamos a armar viendo de derecha a izquierda, así que vamos a dejar el diente hacia este lado y colocamos la otra pieza en su lugar, de esta forma. Y la parte plana donde va la base, donde va la placa, perdón, es la que va hacia atrás. Así. Ahora, la pieza central tiene un pequeño diente acá donde te recomendamos que coloques este soporte delantero. Puedes verlo ahí. Y ahora simplemente es cuestión de presentar la ballena sujetando muy cerca de las zonas de ensamble, así, y presionando un poco para que entre adelante y atrás, de esta forma. Ahora al cráneo hay que instalarle estas piezas de acá que corresponden a los huesos hioides. Estas piezas son muy frágiles, así que hay que manipularlas con mucho cuidado. Van de esta manera. Uno de un lado, el otro del otro lado. Y son sujetadas por esta pieza.
Y ahora esto lo colocamos acá. Esta pieza es bien delgada, así que siempre sujétala cerca de sus zonas de ensamble, no en el medio. ¿Sí? Y así es como debe quedar. Esta se inserta en un pequeño agujero que está acá abajo entre estos dos huesitos. Puedes ver el ensamble acá en la plantilla D. Es este que está acá. Así que debes colocarlo ahí en ese pequeño agujero. Debe quedar así. Y ahora simplemente esta pieza de acá, que tiene una forma como de gancho, tiene que entrar acá, así. Entonces, para colocar el cráneo debes colocarlo de esta forma, así, viendo hacia arriba, y dejarlo caer. Eso sería todo. Por último, vamos a ensamblar estas pequeñas piezas que corresponden a unos miembros posteriores vestigiales. Para esto simplemente presentamos las piezas de esta manera y las insertamos. De un lado y del otro. Y esto va acá debajo. Así. Ahora solo nos falta ensamblar estos accesorios de el extremo de la cola, para lo cual encontraremos una pequeña pieza en la plantilla D que va a unir los tres costados. Veamos cómo se hace. Lo primero será insertar esta pieza, la pequeña pieza acá, en la pieza de la plantilla D, y que sobre, justo en el medio, que sobre lo mismo para ambos lados. Luego simplemente colocamos el costado izquierdo, costado derecho, y este pequeño diente de acá lo vamos a insertar en el extremo posterior de la cola de la ballena. Por último, puedes ensamblar el pequeño humanoide de escala 1.35 a su base. Acá lo tenemos. Se trata simplemente de insertarlo en la base. Y ya puedes usarlo para comprender las dimensiones impresionantes de la ballena azul. Este ha sido el tutorial de la ballena azul. Espero que te haya sido útil para armar el modelo, que hayas disfrutado el proceso y sobre todo que disfrutes el modelo durante muchos años. Si tienes alguna duda puedes escribirnos a hello@wonderartisticmodels.com o a través del formulario de contacto de nuestra página web www.wonderartisticmodels.com. Nos vemos.